La agenda internacional del gobierno tuvo en estos días un espaldarazo fuerte de China, el principal socio comercial de Uruguay. El viaje oficial del presidente Luis Lacalle Pou a Pekín, donde se reunió, entre otros, con su colega Xi Jinping, dejó muy conforme al poder ejecutivo. La visita dejó en primer lugar la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de asociación estratégica integral. Además, los dos mandatarios acordaron acelerar la construcción de un tratado de libre comercio, un punto que era de especial interés para el gobierno de nuestro país. Por otro lado, Lacalle y Xi firmaron 24 acuerdos en varias áreas que incluyen educación, ciencia, comunicación y alimentos, entre otros. En esos textos se establecieron grupos de trabajo para avanzar en fluidez del comercio, comercio de servicios e inversiones y en la negociación de un nuevo tratado para promover y proteger inversiones. Además, 5 de los acuerdos están vinculados al acceso al mercado chino de productos del sector agroexportador uruguayo. Entonces, bueno, ¿qué posibilidades concretas se abren en el vínculo con China? ¿Cómo juega en todo este proceso el cambio de gobierno en Argentina? Sobre todo pensando en la probabilidad del acuerdo TLC-Mercosur o la libertad para que Uruguay negocie por su lado. Vamos a conversar de estos temas con el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, hasta hace poco ministro de Industria, Energía y Minería. Ministro, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Lleva poco más de 3 semanas en el cargo, ¿no? Recordemos, asumió a principios de noviembre después de la renuncia de Francisco Bustillo. ¿Ya se siente cómodo? Bueno, estoy acelerando el aprendizaje, digamos, pero estoy cómodo, sí, muy buena recepción en la Cancillería. ¿Cuántos viajes a China había realizado antes, ya, pero en la etapa de ministro de Industria? Uno. Ah, uno, Sí. 2 meses antes. Casualmente, en la serie de preparaciones, digamos, de este viaje. Exactamente, el presidente había definido una serie de viajes, había viajado el canciller Bustillo en su momento, después Matos en mayo, después fui yo, después fue el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, todo esto preparando la visita oficial, que es una visita de Estado que hicimos la semana pasada. Visita de Estado, se ha subrayado ese término, tiene bien dominada la jerga, ¿qué implica eso? Bueno, lo de la jerga estoy aprendiendo, pero en realidad significa que es el Estado y sus máximas autoridades que visitan a otro Estado, y de alguna manera eso le da mayor jerarquía. Nos recibe también el presidente de la Asamblea del Pueblo, nos recibe el primer ministro, nos recibieron, digamos, las máximas autoridades del país chino, y la ciudad de Beijing estaba engalanada con la bandera de Uruguay, nos alojaron adentro de la villa oficial, en fin. La visita puede ser visita de gobierno, en ese caso las autoridades se reciben y todo, pero cuando es visita de Estado se le da una jerarquía mayor. Uno de los resultados de esta visita a Pekín fue que la relación bilateral subió un escalón, ahora es Asociación Estratégica Integral. ¿Qué implica concretamente? Bueno, para China estos son estatus diferentes que tienen los países que marcan distintos niveles de amistad, de vinculación, de proximidad, de alineamiento estratégico, y al interior de China esto es importante porque transmite una señal a las empresas, a los organismos chinos en todos los niveles de la administración, de que los países con Asociación Estratégica Integral tienen de alguna manera más acceso a oportunidades de comercio, a oportunidades de inversión, también al acceso a acuerdos administrativos más concretos. O sea que es un paso que tiene trascendencia para el futuro, en medida que es una señal que una gran organización como es todo el gobierno chino nos pone en un estatus distinto. Uruguay tiene la obsesión, entre comillas, del TLC con China, que viene demorado, ahora hablaremos de eso, pero en el camino que se pueda ampliar, profundizar el vínculo, era lo que se procuraba. Efectivamente, y de lo que se trató fue de firmar acuerdos en muchas dimensiones. Algunas que son acuerdos concretos que permiten inmediatamente el acceso a mercados, como los que tú mencionabas, sobre los temas fitosanitarios. Ahí, por ejemplo, el acortar la cuarentena para los bovinos o para los ovinos implica para la producción agropecuaria menores costos financieros y más facilidad de acceso. La cuarentena era de 90 días, baja a 45. El aceptar el mondongo como un producto más permite para la industria frigorífica una salida de un producto que no es de fácil salida y que en China es muy valioso. El agregar los limones a los cítricos también en un sector, el de los limones,
donde hay cada vez más inversiones en Uruguay y viene creciendo con mucho futuro, porque en el tema cítrico los limones cumplen un rol muy importante, porque también sirven de insumo para las bebidas, en fin. Entonces, y después está el tema de los equinos deportivos, que es más un nicho, pero es un nicho de alto valor para Uruguay posicionarse ahí. Está el tema de los recursos acuáticos vivos, en fin. ¿Qué es eso de los recursos acuáticos vivos que lo mencionamos varias veces en estos días? Y bueno, es exportar productos del mar, productos acuáticos que viajan vivos para estar frescos, digamos. Y hay que ser aceptados con protocolos sanitarios al respecto. Entonces todo esto es acceso a mercados inmediatos. Pero después hay el tema de, por ejemplo, profundizar el tratado de inversiones o de establecer mecanismos de facilitación del comercio, que son establecer mecanismos para que sea más fluido tanto el comercio como la atracción de inversiones al Uruguay. En China, en comercio, estamos muy bien, es nuestro principal destino. Se ha ido diversificando, si estamos hablando de que en el año 2001 teníamos 100 y pocos millones de dólares y eran de lana casi todos, hoy tenemos 7.000 millones de dólares y ahí hay de todo, desde celulosa hasta, por supuesto, carne, lácteos, lana, etcétera. Este año, 2023, coyunturalmente ha sido un año de baja, ¿no? Sí, correcto. El mejor fue el 2022, ¿no? El mejor de toda la historia fue el 2022, ahí están los 7.000 millones y pico. En el 2023 tuvimos la seca por un lado y cierta trancazo del mercado chino por sobrestocks que frenaron algunos productos, la carne en particular, y la soja. Pero es una situación coyuntural que el año que viene va a estar revertida seguramente. Pero la parte comercial, como te decía, y de bienes ha andado bien. Hay que ahora meterse en temas nuevos, como por ejemplo el comercio de servicios, que también se han firmado protocolos, el comercio electrónico. Son todos aspectos que permiten hacer crecer la relación, y después las inversiones, porque Uruguay ha tenido comparativamente pocas inversiones chinas en comparación con lo que es la importancia del comercio. Servicio, ¿qué implica servicio o qué posibilidades concretas, para mencionar ejemplos, habría en materia de servicios con China? Uruguay tiene un sector muy potente de exportación de servicios, servicios profesionales en general y software en particular, pero en China esto está poco presente. Entonces el desarrollo, por ejemplo, de nuestra industria tecnológica hacia China es uno de los objetivos que tenemos. De hecho, en Uruguay ya hay 2 o 3 empresas de las más importantes uruguayas que tienen presencia en China. Estoy pensando en Genexus, estoy pensando en D-Local. Que esto pueda profundizarse es valioso para nosotros en un sector donde la tecnología en China está en ebullición y donde poder aportar tecnología desde Uruguay sería muy estratégico. Pero, a ver, en este rubro en particular, ¿las posibilidades se abren ya a corto plazo a partir de los acuerdos que se firmaron o hay un proceso que hay que recorrer? No, esto se abre de corto plazo. Esto además, de hecho, a veces está la parte no formal del viaje, que es el acercamiento de los empresarios. Fue una delegación muy nutrida de empresarios uruguayos. Fueron todas las cámaras, fueron empresarios muy importantes, fue Conaprole, por ejemplo, pero en el caso fue la Cámara de Tecnología de la Información. También los servicios logísticos son muy importantes y son servicios. Tomar al Uruguay como boca de entrada de la Cuenca del Plata y de la hidrovía y demás es una de las cosas que hay que posicionar en China como un camino de parte de la famosa franja y la ruta. Entonces el estar presentes allá, gente que tiene que ver con el negocio logístico, también abre mayores contactos entre empresas, porque hubo rondas de negocios entre empresas, hubo presentaciones en cámaras empresariales, en 2 cámaras importantes, presentó el gobierno, pero después hubo rondas de intercambio con los privados. O sea que, por otro lado, la relevancia de la visita, entre comillas, el ruido que se hizo, también atrajo a los sectores empresariales chinos a tener presente a Uruguay como un lugar interesante. Y esto fue parte también de los objetivos de la visita. Volviendo a uno de los rubros que ya se mencionaron en la entrevista, hubo un destaque especial para la visita que se hizo al cuartel general de Huawei, ¿no? ¿Qué pasó allí? Más allá de lo que ustedes pudieron observar, del desarrollo, la evolución, las novedades, las innovaciones de esa compañía, en cuanto a la relación con Uruguay, ¿qué dejó? Bueno, Huawei tiene una relación de muchos años con Uruguay. Huawei es una de las empresas líderes del mundo en tecnología, sobre todo vinculado a tecnología digital, y una de las, digamos, hitos que tenía que tener la visita era la visita a una empresa en concreto. O
sea, dentro de lo que el gobierno chino quiere, además de los contactos oficiales, quiere que conozcamos algunas empresas. En particular tuvimos contactos con CEMEC, que es una empresa constructora que está desarrollando el anillo de alta tensión en el norte, y tuvimos contacto con Huawei, que como era una empresa con más desarrollo en Uruguay, ya nos dio una recepción especial. Lo interesante ahí es ver que este gigante de la tecnología digital, que es una empresa que en China no funciona dentro del paraguas del gobierno, digamos, es una empresa de carácter privado, cómo están diversificando la tecnología digital en muchas nuevas aplicaciones que van mucho más allá de lo tradicional de las telecomunicaciones. Entonces nos mostró sobre todo el impacto de gestión de redes eléctricas inteligentes, de la incorporación de energía fotovoltaica, de nuevas baterías de alto rendimiento y en particular una cosa donde China está haciendo punta, que es la tecnología de movilidad inteligente y movilidad eléctrica. Y se nos presentó todo esto como parte de una visión de para dónde está yendo la tecnología de este gigante tecnológico. Y bueno, de eso se trató. En este caso es más una visita de presentación de sus nuevas tendencias, con un foco nuevo para nosotros en el caso de Huawei, que es el caso de la energía renovable, donde el mundo tiene un desafío importante, que es el almacenamiento de tecnología variable y las baterías como nuevos, y los autos que también tienen el tema de las baterías, y como vimos, por ejemplo, un cargador de vehículos eléctricos que carga 1 kilómetro por segundo, o sea, uno está 60 segundos cargando y tiene 60 kilómetros de carga, lo cual es revolucionario para los vehículos eléctricos, que todos sabemos que hoy necesitamos mucho tiempo para poder cargarlos. Bueno, ese es el tipo de cosas que se nos mostró, pero fue más a instancia, a tipo demostrativo esa visita, digamos. Recordemos que usted decía, Huawei tiene una larga relación con Uruguay, por ejemplo, como proveedor de tecnología para redes telefónicas, ¿no? Y en particular de telefonía celular. Recordemos que Huawei ha estado durante los últimos años en el foco de una puja geopolítica mundial, justamente por la tecnología de ese origen, de esta compañía, para las nuevas redes 5G, ¿no? Recordemos la posición de Estados Unidos en contra de que se utilizara esa tecnología en particular en los nuevos desarrollos. Bueno, estaba mirando la declaración conjunta Uruguay-China. Tiene una referencia concreta, ¿no? Dice, la parte uruguaya reafirma el principio de neutralidad tecnológica y da la bienvenida a la participación de empresas chinas en la construcción de la red 5G de Uruguay. Correcto, esto no es una novedad. Esta fue la posición histórica de Uruguay. No es una novedad, pero está puesto clarito, en negro sobre blanco, sí, en el texto. Si ustedes ¿no? siguen la declaración de alguien que fue ministro de Industria antes. Un tal Paganini. Veníamos diciendo lo mismo. De hecho, Antel ha diversificado sus compras para tener proveedores diversos de distintas partes del mundo. Tiene una parte de la red con Huawei y las empresas privadas uruguayas consideran a Huawei como uno de sus proveedores. Nosotros entendemos que las prácticas de seguridad informática son importantes en las redes de telecomunicaciones y de alguna manera entendemos también de que cualquier red de telecomunicaciones mal gestionada tiene agujeros de seguridad, pero bien gestionadas. Sí, lo que estaba de por medio el fantasma bien del espionaje, ¿no? En estas controversias. Exactamente, nuestro concepto ahí, en ese sentido los técnicos uruguayos creo que son solventes en la materia, es que se puede configurar una red de telecomunicaciones segura, independientemente del proveedor, porque los proveedores pueden ser mal usados o bien usados independientemente del origen. Atrás de esto además hay una lucha comercial entre Estados Unidos y China vinculado con la tecnología de semiconductores y con los chips y demás, que en post pandemia lo vimos como una crisis importante que tiene más que ver con una disputa por también controlar distintos mercados. Estados Unidos en el tema de los chips de alta velocidad y de gran capacidad va muy en punta en el mundo, y de alguna manera todavía creo que tiene paño para seguir adelante. Hoy en día la guerra es por los chips de inteligencia artificial, los chips que pueden procesar muchísima información muy rápido y cerca del borde de la red. En esto todavía Estados Unidos tiene paño para ir adelante. Ahora en las redes más clásicas de telecomunicaciones compiten, y 5G en particular había sido un nicho donde Huawei y las empresas escandinavas se distinguían y se distinguen. ¿Y cómo está la relación Estados Unidos-Uruguay a propósito de este tema? Y a propósito, bueno, de una reafirmación como esta que yo leía en la declaración conjunta. No hemos tenido sobre eso muchas repercusiones negativas. Estados Unidos está en un buen momento con Uruguay.
Este no es un punto de, no sé, de recelo. De alguna manera la administración norteamericana está impulsando tratar de ir hacia estándares más abiertos, eso le llaman Open RAN, en esto los japoneses también juegan en ese partido, pero es una tecnología que todavía está incipiente en el mundo. La tecnología más abierta, Open RAN, quiere decir que en vez de ser monolítica la caja de la radio base, digamos, de celulares, de un solo proveedor, se pueda separar en módulos y que cada módulo tenga un proveedor distinto. Desde el punto de vista de la independencia del operador de telecomunicaciones es una buena noticia. Tiene algunos puntos en contra también. Es un tema que Antel está evaluando como una prueba que se está haciendo justamente con empresas de otro origen, digamos, no chinas, pero por ahora la tecnología monolítica es la que está en los 3 proveedores que tiene Antel. Son cosas más para el futuro. Seguimos en la entrevista central de esta mañana con el ingeniero Omar Paganini, ahora ministro de Relaciones Exteriores. Estamos conversando con él en el nuevo rol que ocupa en el gobierno desde comienzos de este mes. Y sobre todo a propósito de lo que dejó la visita de esta delegación oficial encabezada por el presidente de la República a China. Vayamos a una de las expectativas principales de esa agenda. ¿Qué fue concretamente lo nuevo? Pasemos en limpio, ¿no? En cuanto a la aspiración de Uruguay de firmar un TLC con China. Sobre este punto el presidente Xi declaró, leo entre comillas, tanto China como Uruguay son partidarios del libre comercio entre ambos países y seguirán promoviendo y mantendrán comunicación para avanzar aceleradamente para lograr el objetivo de construir una asociación de libre comercio. ¿A qué se refería? ¿Al posible TLC con Uruguay o una asociación de libre comercio con Mercosur? No, en ese caso, y si se lee la declaración que dice cosas parecidas, se refiere a Uruguay. La declaración sí, la declaración conjunta. Sí, se refiere a Uruguay. Y el contexto del cual se dio esa conversación con el presidente Xi, estábamos hablando de Uruguay, no del Mercosur. El término asociación de libre comercio... ¿Por qué aparece asociación y no TLC? Bueno, es lo mismo, digamos, pero es como se le ha llamado en China a esto. Entonces, ambos países hablamos bastante en el viaje sobre el libre comercio como concepto. China, paradójicamente, en estas últimas décadas, yo diría, defiende mucho el libre comercio. China se incorporó a la OMC hace muchos años, defiende el multilateralismo en el libre comercio. Nosotros también estamos muy alineados. En el mundo hubo una vuelta atrás de algunos otros países respecto a este tema y paradójicamente quedamos defendiendo el libre comercio y el multilateralismo en la OMC y demás con China. Así que estamos compartiendo un punto de vista respecto de que es bueno para el mundo el libre comercio y en ese sentido compartimos la visión estratégica. La novedad, me preguntabas cuál es, la novedad es la palabra aceleradamente. Sí, ahí está. Que es una novedad que fue declarada y que está en la versión taquigráfica de la reunión, y que quiere decir que bueno, que queremos tratar de acelerar. Es verdad que en paralelo se menciona la necesidad de también de activar el diálogo Mercosur-China. Leo el punto de la declaración conjunta. Ambas partes se congratulan por la finalización del estudio conjunto de factibilidad sobre un posible tratado de libre comercio Uruguay-China. Tomando en cuenta las conclusiones del estudio, reafirman su disposición a promover la construcción de una asociación de libre comercio. Por otro lado, ambas partes están dispuestas a promover el diálogo en materia de libre comercio entre Mercosur y China. Evidentemente que si pudiéramos avanzar en el diálogo Mercosur-China, estamos todos más contentos, digamos. ¿Por qué? Porque es un mercado mucho más grande y más importante y cambia bastante la relación de América Latina con China si es el Mercosur entero. Lo que pasa es que lo que ha sucedido hasta ahora es que tanto China como Uruguay quieren avanzar, Argentina no y Brasil con reticencias. Brasil ha dicho, con su nuevo presidente Lula a comienzos de este año cuando vino a Montevideo, a Brasil le interesa una negociación Mercosur-China, pero primero vamos a completar lo que está pendiente con la Unión Europea, ¿no? Eso fue lo que dijo Lula y ojalá podamos hacerlo. Hay algunas novedades al respecto, y sería muy bueno, pero... Hay unas novedades con la Unión Europea. Con la Unión Europea, en ese sentido, si todo va bien, estaríamos alineándonos todos en una buena dirección, salvo Argentina, que tenía muchas reticencias, pero que está ante un cambio de gobierno. Entonces, un poco el mensaje desde el punto de vista de China es:
queremos avanzar con ustedes lo más rápido que se pueda, también queremos avanzar con el Mercosur y sobre todo no queremos ruido diplomático con sus vecinos. A ver, un resumen de la posición china sería: primero, probemos un TLC China-Mercosur. Si eso no es posible, TLC con Uruguay, pero siempre que Mercosur, y eso quiere decir Brasil y Argentina, no lo objeten. No comparto exactamente tu lectura. No, por eso estoy tratando de acercarme. Yo te diría que la visión china es: avancemos con el TLC con Uruguay. No quiero tener objeciones fuertes del lado de los vecinos. Es eso. Si además viene Mercosur, mucho mejor. Nosotros vamos a impulsar el diálogo Mercosur. China quiere avanzar con Uruguay, sí, pero no quiere que eso provoque la disconformidad, el malestar de Brasil y Argentina. Estas cosas en diplomacia no se dicen así explícitamente. Está bien, por eso estoy tratando de tiene que leer entre líneas. Lo que están diciendo es: queremos llevarnos bien con todos en la región y queremos avanzar con ustedes. Es básicamente eso. Entonces, en el fondo, lo que uno tendría que decir es que esto no genere un conflicto entre ustedes. Quiero armonía en la región. No quiero ser la piedra del escándalo. Yo creo que ahora justamente tenemos una buena oportunidad. A partir de esas definiciones que hizo China en el viaje y el triunfo de Milei en Argentina, ¿es que hay un escenario optimista, dicen ustedes? Hay varias cosas, sí. Lo de Milei creo que esto más se habló informalmente con las máximas autoridades chinas en la reunión muy larga que tuvimos. Nosotros tuvimos 5 horas en intercambio con las máximas autoridades chinas, primero con la ceremonia, después con la reunión bilateral de trabajo y después, que fue la parte más fructífera, con la cena, donde estábamos de a pares, cada ministro con su contraparte, el presidente con su contraparte y un intérprete para cada uno. Una charla más distendida y más informal. Bueno, los temas, todos estos se manejaron. El escenario Milei en aquel momento, que acababa de ganar, generaba mucha incertidumbre, muchas preguntas, y nuestro diagnóstico es: Argentina va a ir a una posición más aperturista que la administración anterior respecto del comercio internacional, respecto de la economía. Todos sabemos que hoy Argentina tiene grandes restricciones para las importaciones, por ejemplo, de todo tipo, que tiene el problema del tipo de cambio controlado, que tiene los problemas del acceso a divisas. Todo esto, el gobierno entrante anuncia que lo va a cambiar y también anuncia que su visión del Mercosur es más concomitante con la de Uruguay. Evidentemente están conformando el gobierno, todavía hay mucha agua para pasar bajo el puente, pero entendemos que hay un clima distinto vinculado justamente a esto, al libre comercio y la apertura internacional. Sí. Y en China se visualiza de la misma manera. Entonces, probablemente haya, en una posibilidad de diálogo Mercosur-China, mejores posibilidades. También es cierto de que las dos velocidades que nosotros manejamos de un acuerdo con China, para Uruguay están más prontas las cosas que para Argentina y Brasil. Aclaremos lo de las dos velocidades. Eso lo dijo el presidente cuando estuvo Lula en Suárez, que es avancemos con el Mercosur, avancemos con Uruguay, probablemente a dos velocidades. Si llegamos al mismo punto juntos, mejor. Si llegamos un poco antes algunos, sirve para que los otros vayan viendo cómo avanza la cosa. Y creo que ese es un poco el tenor. Lo que pasa es que la velocidad de Uruguay tiene que ser en buen diálogo con los vecinos. Y eso es un poco el resumen de la situación, que creemos que es auspiciosa, porque vamos a tener un gobierno del otro lado del Río de la Plata que también quiere ser más aperturista. Eso es lo que hasta ahora entendemos que va a pasar. Todavía falta concretar mucha cosa. El gobierno no asumió, no se conformó del todo. Ayer definieron el ministro de Economía, o sea, vamos paso a paso. Pero el presidente Lacalle-Pou habló con Milei, y usted habló con su colega, o mejor dicho, con quien será canciller del gobierno de Milei. Hemos hablado con la economista Mondino ya varias veces, sí. Y este tema estaba en estos términos, apareció en estos términos. Este término va en esos términos, sí. También está el tema de la Unión Europea, que es el tema más sobre la mesa en este momento, porque la semana que viene es la cumbre del Mercosur en Río, y unos días antes hay reuniones de negociación con la Unión Europea, que se vienen tomando lugar desde la semana pasada. Así que ese es el tema más urgente. Y también ahí vemos del lado de Brasil un empuje fuerte para que esto se concrete, del lado de la presidencia de la Unión Europea también, del lado de España, que es el que está en el liderazgo europeo pro tempore ahora, también
Y esto del cambio de gobierno de alguna manera queda un poquito desfasado, porque tenemos la reunión del Mercosur antes del cambio de gobierno en Argentina. Sí, pero seguramente Milei va a ir, ¿no? O sea, va Alberto Fernández como presidente saliente de Argentina y va a ir seguramente Milei como presidente. Bueno, ojalá podamos tener una presentación, una presencia de las dos administraciones, porque eso de alguna manera daría una continuidad a estas negociaciones que estamos pensando todos que están cerca de culminarse. Hoy veía en búsqueda esta nota, dice, la meta fijada por la Unión Europea y el Mercosur es cerrar las negociaciones antes del 7 de diciembre, justo a tiempo para firmar el acuerdo en la cumbre de presidentes del bloque sudamericano. Y si bien el deadline parece imposible de cumplir, las dos partes confían en que el acuerdo comercial será firmado pronto. Estamos en el nivel más avanzado de los últimos 4 años y medio. Nunca hubo un nivel tan intenso y avanzado en las negociaciones, dijo el embajador de la Unión Europea en Montevideo, Paolo Berizzi. Sí, en realidad firmar es un proceso formal que va a demorar un poco más. Lo que las expectativas que hay es la de cerrar las negociaciones, y todavía hay algunos asuntos que tienen que ser resueltos, que esperemos podamos resolver la semana que viene. La semana que viene. Sí. Se están haciendo concesiones de los dos lados, ese es el resumen. Sí, el resumen es ese, y Uruguay en este sentido es de los más propensos a la Unión Europea, a Mercosur, que se cierre rápido. O sea, nosotros no tenemos muchos problemas con esto, digamos. Hay más obstáculos, algunos más menores, otros mayores, vinculados a cada uno de los otros países, que son justamente lo que están febrilmente conversando. Por otro lado, Uruguay ha propuesto que China participe en esta cumbre del Mercosur del 7 de diciembre. No, ahí hay un error. Nosotros lo que China ya estaba invitada a la cumbre del Mercosur. Nosotros lo que vamos a proponer en la cumbre es que se retome el diálogo China-Mercosur, que es una instancia que ya tuvo lugar en el pasado, ya tuvo 6 instancias en el pasado, pero hace unos años que no la tiene, que podamos tener durante el año una instancia de diálogo formal China-Mercosur. Eso es lo que vamos a proponer. La noticia se transmitió de una manera no demasiado precisa, digamos. Para ir completando, porque sé que usted no tiene mucho más tiempo, ¿por qué? Mire, la pregunta quizás obvia, totalmente obvia que le voy a hacer. ¿Por qué nuestro país insiste con el TLC con China? ¿Uruguay puede hacer crecer mucho más las ventas a China de los productos que ya vende a ese mercado? A ver, lo primero y lo más básico es que Uruguay con las mismas ventas tendría más ingresos, simplemente por no tener que pagar los aranceles, que son del orden de 150 o 200 millones de dólares. O sea que es un tema significativo el poder ingresar a China con menos aranceles. No son de los aranceles más altos que se pagan en el mundo, lo que pagamos hacia China, pero el no pagarlos es dinero. La segunda cosa es que hay países como Nueva Zelanda, por ejemplo, líder mundial de lácteos, que entra sin arancel a China y posiciona sus productos con un liderazgo muy importante dentro de China, mientras que para Conaprole China es el tercer mercado, no es el principal mercado. Y ahí tenemos una oportunidad de crecer importante en un mercado además que está consumiendo cada vez más lácteos, porque el ascenso de la clase media en China lo lleva a cambiar sus hábitos alimenticios. Entonces puede crecer, además de poder mejorar su costo por los aranceles, también puede crecer y puede ser más competitivo, y nos interesa porque el mundo asiático, digamos, es el futuro de la demanda de alimentos, y Uruguay tiene vocación de ser productor de alimentos. Pero después hay otras cosas que tienen que ver más con recibir inversiones, por ejemplo. Bueno, ahí está. Mi pregunta venía por lo que señaló Gustavo Bittencourt, economista experto en comercio internacional, que fue consultado por La Diaria en el fin de semana. Él decía, hay cosas en las que no podemos crecer mucho más por restricción de oferta. No nos da la tierra para producir más, la productividad tampoco puede crecer más en algunos rubros. La clave a largo plazo es diversificar la oferta de productos a China. Es cierto lo de que diversificar siempre es deseable. Cuando un país diversifica su oferta de productos, se hace más robusto, agrega más valor y también más seguro, porque no depende de 2 o 3 productos. O sea que diversificar es un objetivo de todos. Yo no comparto que la productividad no pueda aumentar. De hecho, en la medida en que podamos tener un buen plan de riego, que es el futuro del agro uruguayo, la productividad agrícola puede aumentar mucho. Siempre se dice la productividad no aumenta, y venimos viendo cómo aumenta y sigue aumentando de los últimos 20 años. Así que eso creo que es un error. De todas maneras, diversificar es el objetivo estratégico, y una de las razones para las cuales se necesita una acción de libre comercio es porque te pone en el mapa de que en Uruguay puede ser un mercado, un productor de otras cosas,
Y también un receptor de inversión china para producir otras cosas o para integrar cadenas de valor globales. Así que, y también para inversiones de Europa en Uruguay para llegar a China. O sea, tenemos, al poder llegar a China mejor, el acceso a China permite también atraer inversiones de otra parte del mundo, de más tecnología, de más valor agregado, más diversificadas, porque Uruguay es una plataforma interesante para llegar a China. También captar inversiones de China en Uruguay para la región. O sea, diversificar justamente es lo que te permite un tratado de libre comercio. Y del otro lado, ¿por qué a China le interesa? ¿Por qué China está dispuesto a hacer este tipo de acuerdo con Uruguay? Bueno, China está haciendo acuerdos de este tipo con muchos países de América Latina, por ejemplo con Ecuador, con Nicaragua. Con Ecuador fue muy rápido el proceso de firmar el tratado. A China le interesa tener la mayor diversificación de mercados posible. En el caso de los alimentos le interesa tener proveedores confiables, de calidad y de largo plazo en alimentos. Ese es un poco uno de los roles del Uruguay. Y también hay una señal política de China de generar, digamos, un entorno de libre comercio mucho más allá de los bloques y de las restricciones que pueda estar teniendo el mundo por enfrentamientos geopolíticos. Digo porque está la especulación, por ejemplo, de que a China le interesa tener un puerto, ¿no? Acceder a un puerto de aguas profundas en Uruguay, como que ahí habría uno de los asuntos no mencionados explícitamente y que justificaría, digamos, esta buena disposición. Bueno, para eso no se precisa el Tratado de Libre Comercio, digamos, pero China por ahora no tenemos ese tema sobre la mesa. No ha estado. No. Pero sí está bueno toda la iniciativa de la franja económica, de la ruta de la seda, ¿no? Sí, la iniciativa de la franja y la ruta justamente va por ese lado, o sea, va por el lado de, ellos le llaman la ruta porque se acuerdan de la ruta entre Europa y Asia, allá en la de 1400, que era una ruta comercial que abrió Oriente hacia Europa, y la franja es lo que sucede alrededor de la ruta, que es lo que permite la logística, los flujos financieros y demás. Y ahora cuando la iniciativa de la franja de la ruta es una visión global de lo mismo, y también desde el punto de vista hasta incluso de comercio electrónico y virtual. Y sí, la parte logística es una parte importante de esa franja, digamos. Uruguay como polo logístico de la región está muy interesado en que se siga desarrollando la entrada a la Cuenca del Plata desde Uruguay. No estamos diciendo que no a inversiones portuarias, no está planteado ahora sobre la mesa en concreto. Ingeniero Omar Paganini, ministro de Relaciones Exteriores, le agradezco que nos haya visitado esta mañana para hacer este repaso rápido. Hay temas que dan para más, así que en cualquier momento conversamos de nuevo. Muchísimas gracias, Emiliano.